Ay, ya el salto que hizo. Mira el salto que pegó. Bonito. Por aqui. Tem muito movimento e tal. Deu pra? Ah, é. Agora quando eu passei lá, ela estava quieta e eu esqueci. Marcelo, muy obrigada por la invitación, por el almuerzo. Se passar por A ver, aqui, voy a dar hola de novo. Muito obrigado. Pero necesito que doy la vuelta. ¿Salió? De reversa, es como un pequeño camino. Es un camión. Tuvimos na que, sua, tuvimos na que sua empujar track y eu tengo una tendinitis y como empujamos ahora me duele. Tengo una tendinitis en los extensores del pie. Está precisando. Sí, tengo. Muy obrigada. Muy obrigada, de verdad. Un gusto. Karen, Placer. muito. Gracias, Dietrich. Gracias. Não vai fazer mais, já não tem idade. Já tá. Mais, nem nada a ver. Adeus. Adiós. Obrigado. Adiós. Chao, chao. Ya nos alejamos de la ciudad de Patos de Minas. Sucedió que estando en Lagoa Granchi, uno de los atractivos que tiene ahí la ciudad, llegó Fátima, se puso a hablar con nosotros, nos invitó a almorzar, así que pudimos conocer a una de sus hijas, a Gabriela, y a su marido Dietrich. Muchas charlas muy interesantes, la comida realmente deliciosa. Luego seguimos camino y terminamos en otro posto. Aquí el gerente muy amablemente nos dijo que nos podemos ubicar una vez que cierren todas las instalaciones, cerca de las 9 de la noche. Nos vamos a poder ubicar, bueno, ya puede ser acá en el lugar de juegos o en una de las palmeras. Lo importante es que tenemos un lugar donde estar y que terminamos el día habiendo conocido más gente maravillosa. Acá atrás del posto hay otra facenda. En el caso de no darse cuenta por las plantas de café, es muy fácil darse cuenta por los que llaman las mosquitas del café. Lleno. Son bastante cargosas, pero no pican ni nada. Bueno, al menos a mí no me picaron. Así que la bici está llena de estas mosquitas. Estamos cerca de un cafetal.
mínimo desvío de la ruta entramos a Lagoa Formosa para conocer justamente la Lagoa Formosa. Se nota de hecho en el agua que hay bastante viento, está fresquito, pero nos viene bien porque hoy no sabemos cuál va a ser el destino, pero sí sabemos que es todo subida, así que un poco de fresco no nos viene mal. La verdad que pienso que qué privilegio para la gente de acá tener una laguna en el medio del pueblo, es hermosa. Y por lo que vemos están haciendo toda una puesta en valor de lo que es el circuito alrededor, así que está en construcción, pero igualmente es un lugar hermoso. Llegó temprano hoy antes de las 12, pero bueno, ya son más de las 11:30, así que para mí ya está habilitado el horario de almuerzo. La zanahoria. La zanahoria para comer como conejo, sándwiches hechos a la mañana. Pasame la navaja. Pesan 50 kilos, dijo Dietrich ayer. Eso es por comer. ¿Quién pesa 50 kilos? Yo no. Aperitivo. Qué saludable, por Dios, es una cosa. Igual ¿Más para saludable llenar, que esto? para llenarme tengo que comer unas 20 zanahorias. Estaba masticando y llorando la de, pero qué saludable. Siento que me lleva al aire. No, está bueno. ¿Quién dijo que es la verdura más barata en la zona? Sí. Ahora para bajar la zanahoria. La harina siempre. Un poco más interesante. Bueno, bien, igual con verdura también. Maní japonés, por si te quedas con hambre. Gracias a la existencia de microclimas puntuales y a la importancia que se le ha dado al cultivo, Brasil ha conseguido posicionarse como el mayor productor de café, con el 35% de la producción mundial. Si bien las plantaciones se extienden por varios estados, Minas Gerais se ha ganado el título de estado cafetalero, pues es el responsable del 50% de la producción nacional. Un número que enorgullece a sus habitantes que no solo cultivan el grano, sino también la cultura cafetera.
y hoy parece que vamos a dormir de nuevo. Les doy unos segundos para que adivinen. Sí, otra vez creo que vamos a dormir en un posto de combustible, en una estación de servicio. Vamos a preguntar acá, porque en realidad en el camino hasta el próximo pueblo no hay nada y es muy largo. Día lunes por la mañana en la rodovía federal 354 arrancaron todos así, como acelerados. Y bueno, yo acelerada no es que estoy, pero vamos a copiarle en él, intentar meterle bastantes kilómetros el día de hoy, a ver si esta noche también va a ser posto y metemos 4 al hilo. Nuevamente un día en el que no sabemos dónde vamos a terminar, pero confiamos que algún lugar vamos a encontrar. Mientras tanto seguimos en esta zona de mucho campo y mucho cafetal. De siempre y hay algo nuevo. Las jotas, porque las mías no van más. Está bien. Venís pareja con las. Están buenas. Están re lindas, sí me demoré porque tenían unas hermosas floreadas, pero dije no, voy por las más clásicas. Si hay algo que nos falta en los supermercados o en cualquier mercadito de Brasil, son ojotas. Son ojotas, uno puede conseguir en cualquier lado. En farmacias. En cualquier tienda de Brasil es más. Capaz que es una ferretería, pero también venden ojotas. Nunca vas a quedar a pata o descalzo. Nunca vas a quedar descalzo. Buena inversión. A pata sí, pero descalzo no. Voy a tener para comer pancito. Mira lo que es esto, mira. No sé, caminás con los... No sé, de un día con para el talones. otro se me hizo el hueco. Y mira acá. Bueno, listo. Se van. Para que la vamos a seguir cargando. Gracias por los servicios.
Este es un mirador de lo que es la división de las cuencas. Estamos en un punto alto. Para aquel lado es la cuenca del río San Francisco, es decir, las aguas bajan hacia allá. Y de este lado es la cuenca del río Paranaíba, que tiene la importancia, al menos para nosotros, que más al sur, junto con el río Grande, forman nuestro querido río Paraná. Es una vista muy linda. Acá se puede ver parte de lo que es el paisaje de esta zona de Minas Gerais. Muchas lomadas. Acá no se aprecia tanto, pero en otras están todas cultivadas de café. Hoy tenemos el sol mañanero y se ve mucho mejor. Muy lindo. Obviamente en bicicleta es subir, bajar. De hecho ya tenemos otra subida, pero la vista nunca decepciona. Vale decirlo, este es un mirador, pero está totalmente abandonado, vandalizado. Una lástima. Y esta es la cuenca del río San Francisco. Para la izquierda. Del otro lado, Paranaíba. ¿Qué encontraste? Un ajo entero, impecable. Ah, yo venía viendo muchas cáscaras, pero no. Sí, Mira que sea. Uy, qué bien que huele. De hecho se ve plantaciones de ajo. Primero me doy cuenta que son las plantaciones porque se sienten en el ambiente y después las veo. Pero acá no sé por qué hay tanta... Bueno. Uy, ahora se me antojó comer unos fideos con ajo. Va a ser el menú, olvidate. La bolsa de bolsas. Sí, quiero otro pan. Que es poco. La verdad, iba a decir dónde, no sé a dónde estamos en realidad. Vimos este restaurante. La señora vendía pan. La señora vendía pan, María José. Y la verdad que veníamos cansados. Le preguntamos y nos dijo que sí, nos podemos ubicar acá con las hamacas, una bajaca. Nos advirtió que hace frío, ya lo sabemos. Pero bueno, muy amablemente se preocupó. Y acá también. Además el pan nos ofrece un café que la verdad que ahora es un mimo al alma. Qué rico. Acá atrás hay un cafetería. Ahora me fijar el mapa porque la verdad que hoy estuve medio perdido. No sé dónde estábamos, cerca de dónde. Bueno, sé que estamos yendo al sur. Sí, porque acá todos los pueblos están como para adentro, no están sobre la ruta. Entonces hoy, sí, no encontramos ningún pueblo. Un pedacito de pan, ¿no? Para... Bueno. Merecido relajo. Ella es María José
nuestra anfitriona. Meu cabelo tá todo bagunçado. Muito obrigado pela bem-vinda, é um prazer. Prazer é meu. Muito obrigado por el café, por la bienvenida, por boa energía, por todo. Por el permiso. Por el Café. permiso. Ah, sí, esto es Café Minas Gerais. Café Minas Gerais, el mayor productor de café do Brasil. o melhor café, ¿no? Muito obrigado. Nada. Este es un país muy grande para 180 días. Você precisa por lo menos. Bueno, María José. Vai com Deus, viu? Que Deus acompanhe vocês por aí, que sejam felizes. Muito E que obrigada. Deus abençoe essas aventuras de vocês. Así es. Así es. Tú también. Vai com Deus. Foi bom ter Bendiciones. vocês aqui. Muito obrigada. Prazer Nada. conocerla, de verdad. Nada. Muito Prazer obrigada meu. de corazón. Prazer meu. Que tenga buen día. Y vos también, gordita hermosa. Vos sos la más hermosa. Ay, es divina. Qué buen descanso el de anoche. La verdad que vino bárbaro para cortar con tantas noches de postos, pero fundamentalmente porque conocimos a María José, dueña del restaurante y del lugar. Yo creo que a veces uno se siente cómodo simplemente por la buena energía que tienen los dueños del lugar donde uno llega. Fue muy relajado, muy tranquilo, lejos de la rodovía, espectacular. Y es algo que a veces uno no consigue en los postos, donde uno llega, se acomoda, duerme, el otro día sigue. Entonces valió totalmente la pena llegar, comer algo y preguntar. Gracias María José nuevamente. Y acá de vuelta a la ruta. Esta es la 354 por la que veníamos. Camino, la ruta esta va camino a Belo Horizonte y se sumó la 262 que viene de Uberlandia. Entonces hoy va a estar mucho más movido en cuanto a tránsito. La fortuna que siempre tenemos esta banquina enorme y limpia. Entonces hoy es un día para aprovechar y hacer muchos kilómetros.
noche dura. Oh, la espalda. La verdad que después del cruce con la 262, la ruta desmejoró, la banquina desmejoró, tuvimos que ir esquivando pozos, esquivando camiones, esquivando piedras, así que yo me malhumoré. ¿Qué querés? El ánimo desmejoró. Desmejoró. Hasta que llegamos acá, creo que esto es lo único que mejoró el día. A comer los bizcoitos de polvillo acedo, que es un derivado de la mandioca. Lo habíamos visto varias veces, ¿no? En muchos lugares. Siempre priorizábamos el pan o los salgados. Y son bien crocantes y livianitos. Una delicia. Una delicia. De hecho, el polvillo acedo ese es un ingrediente del pavo de queijo también. Nada. Y bueno, y la chica acá, también muy amable enseguida. Cafecito no puede faltar acá en Brasil. Un cafecito de cortesía. Dios los bendiga. Ay, qué rico que es comer. Yo ya venía famélica, venía así como que las piernas me hacían y la cabeza me hacía ta. Lo que iba a ser solo una parada para serenarnos en el restaurante RT terminó siendo la parada definitiva del día de hoy. La verdad que ya no damos más y bueno, nos pusimos a hablar con la gente de aquí. Y Renato primero y Renato segundo, así lo llamo porque son 3 generaciones de Renatos, nos dejaron quedarnos acá, así que seguramente cuando cierren ya vamos a acomodarnos. Yo creo que en las hamacas. Hoy bajamos un poco de altitud, así que imagino que no va a estar tan fresco como anoche, así que las hamacas van a estar bien. Por lo pronto yo voy a hacer uso de una facilidad que nos permiten, que es usar el baño. Una ducha me va a venir súper bien. Agua caliente, qué maravilla. Qué lindo, qué lindo. Digo una maravilla porque ya más al sur, ya todas las estaciones de servicio tienen agua caliente, pero ya tienen un costo y bastante elevado. Entonces bañarse con agua fría a veces no es la mejor opción. Entonces tener esto es un lujo, vamos a disfrutarlo. Hola muchachita. Ahora está el Otro lo llaman Nato. Ahí vamos, ¿hay alguna entrada? ¿Hay alguna señal? ¿Oh? Vamos caminando ustedes.
pode ir direto que você vai sair lá no asfalto. Ah, sí, sí, porque hay la cantidad de murciélagos que hay. É demais. Sí, ahí vamos. Está lleno. Mira la cantidad de murciélagos. Hasta que le ande bien el radar y no sé. Muy por el contrario de lo que yo... Uy, se bajó la luz. Muy por el contrario de lo que yo pensaba, esta noche hace más frío acá que anoche a más altura donde dormimos. Y bueno, Renato segundo y Francieli nos insistían que hacía mucho frío para que pongamos las hamacas. Nos insistieron y nos dijeron que no querían que pasemos frío y nos trajeron para su casa apenas a unos metros donde tienen un espacio. Y bueno, después de no sé cuánto... Creo que después de 2 meses, en Amapá fue la última vez que dormimos en una cama. En una cama, gracias a la generosidad de ellos, vamos a descansar como hace rato, seguros, calentitos y en una cama. Ya habíamos desarmado las bicicletas porque ya habíamos comido, estábamos dispuestos ya a poner las hamacas y nos dijeron vamos. Entonces muchas de las cosas, lo que es los bolsos, los cargaron en su auto y nosotros experimentamos por unos 500 metros lo que es pedalear de noche, va a pedalear caminando y los camiones nos pasaban. Con ojotas igual. Pero bueno, ya estamos tranquilos y dispuestos gracias. A disfrutar de una noche que tampoco esperábamos. Pero bueno, Gracias. es parte de este viaje, la sorpresa de cada día. Igual te aviso que mañana hay que levantarse de vuelta a las 6, así que Por eso me voy a dormir ya. vas a aprovechar. Gracias. Me voy a sentar bien acá.